Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora el módulo 3 de esta serie sobre pornografía que se llama Afecta a nuestro cerebro, corazón y mundo. En el módulo anterior, en el módulo 2, vimos que el sistema adictivo de la pornografía, ¿verdad? Estudiamos la teoría del estímulo supernormal, vimos que era un ciclo complejo, multicausal. Estudiamos algunas pinceladas sobre la neurobiología y la bioquímica del consumo y dijimos que todo esto lleva a la adicción. Vimos cómo se pasa de la afición a la adicción. Hablamos de la vulnerabilidad biológica, eh, sobre todo en menores y en jóvenes. Vimos los perfiles recreacional, aprendido, impulsivo, compulsivo y adictivo y dábamos mucha importancia a los desencadenantes, ¿no? Los gatillos o los llamados triggers en inglés. También nos centramos en describir la nueva clasificación del DSM-5 y en términos de trastorno del uso de sustancias con 11 criterios para deducir que es más un proceso continuo hacia la adicción, ¿no? Y que podemos tener trastornos del uso de sustancias leve, moderado o grave. Finalmente nos centramos en las señales de alarma para poder darnos cuenta de que alguien pudiera necesitar ayuda, ¿no? El fenómeno del craving, esa necesidad intensa de consumo, el no poder dejar dicho consumo, el fenómeno de la tolerancia, cada vez más consumo y cada vez consumo de formas más intensas de pornografía y finalmente la interferencia con las actividades. Ahora vamos a ver cómo la pornografía afecta a nuestro cerebro, el corazón y el mundo. En estos tres campos hay diferentes afectaciones. La plasticidad neuronal es un concepto importante. Es la habilidad del cerebro de cambiar tanto su estructura física como su organización funcional en respuesta a una serie de experiencias, estímulos y entrenamientos cognitivos que favorecen nuevas interconexiones neuronales y que refuerzan las conexiones ya existentes. Es decir, que el cerebro, nuestro cerebro es neuroplástico, según lo que hagamos, pensemos, etcétera. Y vamos favoreciendo ciertos circuitos neuronales en vez de otros. Permite que la información fluya más o menos rápidamente, según vayamos conformando ciertas estructuras. Sobre la neuroplasticidad, recordar que la pornografía no es equivalente a sexualidad humana. Es decir, que con la pornografía y con el fenómeno del estímulo supernormal se produce una auténtica inundación cerebral de neurotransmisores y hormonas. El sistema dopaminérgico sobreactivado se produce junto con más impulso a buscar gratificación, más fácil se hace entonces la excitación, hay más sexualización y se crea una especie de neosexualidad. Es como si los caudales normales hormonales del cerebro se ven inundados por otros caudales. Ahora, es importante saber que pequeñas modificaciones del curso de este río, entre comillas, rama tras rama, puede acabar en inundaciones graves. Quiero decir que pequeños estímulos supernormales repetitivos pueden acabar produciendo esta inundación final de neurotransmisores. Nuestro cerebro reacciona de la misma manera que ante el consumo de drogas con la pornografía. Y esto es importante señalar. Los investigadores indican que la estimulación intensa que produce la pornografía lo que hace es aportar, traer muchos cambios en el cerebro que son parecidos a los cambios de las drogas en la situación de adicción. En el caso de la pornografía solemos decir que cambia en el sujeto que consume su patrón de excitación. O sea, pasa a tener una excitación de tipo quiero, hago clic
me excito y obtengo placer. Es un circuito nuevo, es un circuito fácil y puede acabar buscando ese circuito frente a otros. Seguimos en la plasticidad neuronal y en este estudio se demuestra que las horas de consumo de pornografía afectan, disminuyen la cantidad de materia gris en el cerebro. Sabéis que la materia gris está muy implicada en la toma de decisiones. Acordaros que en otro módulo yo hablaba del secuestro, ¿no? El secuestro del córtex prefrontal, ¿no? Que era el responsable de la toma de decisiones. Está secuestrado por esta inundación hormonal. Entonces, queda claro que la pornografía actúa como una droga, está el fenómeno de abstinencia y tolerancia que ya hemos estudiado, y fijaros que cuando uno consume, que esta es una diferencia, ¿no? Consume una droga, esa droga el cuerpo lo puede acabar eliminando, ¿no? Por el hígado, por la orina, etcétera, ¿no? Se metaboliza, se destruye en el cuerpo. Fijaros que esto no es tan fácil que ocurra con una imagen que una persona esté viendo. Esa imagen queda grabada en su cerebro y por eso puede ser dañino, ¿no? Incluso más adelante cuando esta persona esté teniendo una relación sexual con alguien. Hemos visto que se crean nuevas conexiones sinápticas en el circuito de recompensa, que hay nuevas apetencias y condicionamientos. Esto empeora mucho con las nuevas tecnologías, la realidad virtual y el gonzo porn. Es decir, la realidad virtual produce que ese sujeto no es que esté viendo pornografía, sino que se puede estar viendo dentro de una escena pornográfica. Está viendo a su izquierda, a su derecha, ocurrir cosas, ¿no? Como si estuviera dentro de esa escena. Y el gonzo porn es cuando alguien está directamente filmando sus propias relaciones sexuales. Bueno, pues todos estos estímulos que son muy supernormales son más intensos a la hora de crear estas nuevas apetencias y condicionamientos. La pornografía cambia tu corazón, por eso solemos decir que la pornografía mata el amor. No se produce la conexión entre dos intimidades, dos personas que se aman, deteriora la vida sexual de estos sujetos que acaban buscando algo imposible porque nada les acaba satisfaciendo. En este estudio demostraban que estudiaban a mujeres suecas que consumían pornografía y veían que casi la mitad consideraban que su consumo de pornografía afectaba negativamente su comportamiento sexual. En estos otros dos trabajos demuestran que los que consumen pornografía acaban sintiéndose menos contentos, menos felices sobre cómo la apariencia de su pareja o sobre la relación sexual con su pareja. Acaban viendo que lo que ellos viven es peor, es de peor calidad, entre comillas, que lo que están viendo en la pornografía. Y estas personas acaban sintiéndose menos enamoradas de sus parejas. La pornografía mata el amor, decíamos, porque se basa en una mentira y se percibe como un engaño, ¿no? Muchas parejas, cuando descubren que su compañero o su compañera consume pornografía, se sienten como si fuera un engaño, una infidelidad. Sabéis que el sexo extramarital es una de las razones más comúnmente citadas en los problemas de divorcios o en matrimonios, ¿no? Pues bien, el sexo extramarital está muy asociado, está demostrado en estudios científicos, está muy asociado al consumo de pornografía. En segundo lugar, en este trabajo de Journal of Sex Research,
decían que el divorcio es el doble entre personas, entre matrimonios que han iniciado el consumo de pornografía. Por eso decimos que la pornografía te aísla, te acaba dejando solo. Esto de que la pornografía cambia tu corazón es una realidad y por eso decimos que en el consumidor, le decimos esto al consumidor de pornografía, mira, tu consumo de pornografía hace que tu corazón, tus besos están heridos, acabas teniendo un corazón, un beso pornificado. ¿En qué medida la pornografía afecta al mundo? Bueno, pues en varios terrenos. Sufren las personas que están detrás de la industria de la pornografía. Produce actitudes negativas hacia mujeres, ideas erróneas sobre la sexualidad. Hay menos empatía hacia víctimas de violencia. Hay un aumento de comportamientos sexuales de dominación e imposición. Se erotiza la violencia, se convierte en sexy algo que debería de ser inaceptable. Lo voy a explicar más adelante. Cambia el convencionalismo social y cultural sobre el tema. Acabamos viviendo en una sociedad pornificada. Algunas de las mentiras de la industria de la pornografía son las siguientes: que el sexo y el afecto son realidades independientes, que los hombres pueden disponer de las mujeres cuando quieran, que las mujeres están dispuestas a tener sexo en todo momento, que aunque digan que no, en el fondo sí quieren tener sexo. Las mujeres deben responder a las demandas de los hombres y el orgasmo femenino es instantáneo. Finalmente, algo de violencia en el sexo es normal. Son las ideas distorsionadas que acaba introduciendo en nuestro entorno la pornografía. En las mujeres también se introducen nociones distorsionadas. Perciben una modificación de las expectativas culturales con respecto a lo que se espera de ellas, ¿no? Bueno, muchos ejemplos se pueden ver, por ejemplo, en la lírica del reggaetón. Se sienten presionadas por sus parejas a realizar sexting, es decir, a mandar imágenes propias sexuales o a producir sus propios vídeos pornográficos o a aceptar como normal el uso de la violencia en sus relaciones. Entre los efectos de querer asemejarse a lo que ven, provoca en muchas un aumento de inseguridad, de descenso de la autoestima, dificultades con su imagen corporal, trastornos de alimentación, etc. Hay un aumento del llamado sexo anal accidental. Accidental porque muchas veces no es tan accidental y acaba siendo algo medianamente forzado, ¿no? Pero el caso es que esto está aumentando. Les cuesta más excitarse en una relación sexual. Sobre los hombres también hay que decir cosas, ¿no? Son más propensos a pensar que las mujeres disfrutan de la violencia sexual. Tienen mayor probabilidad de ver a la mujer como un verdadero objeto sexual. Comienzan a sentirse atraídos por imágenes de mujeres ficticias y virtuales, en lugar de por seres humanos reales. Es más, pueden estar en una relación sexual real, pero están pensando, fantaseando con imágenes de sus experiencias pornográficas anteriores. Hay una dificultad para establecer vínculos saludables y duraderos en estos hombres que consumen pornografía con frecuencia y acaban siendo incapaces de ser dueños de su sexualidad. Por eso hay que decir que la pornografía afecta también a los hombres. Es incorrecto ver a la pornografía como algo que denigra o afecta a la mujer. También afecta al hombre, puesto que le hace ser menos dueño de su sexualidad. Y esto es una afectación grave. Bueno, todas estas ideas obviamente no son ideas que uno puede pensar sentado en torno a una mesa, sino que son ideas que salen de diferentes estudios científicos. Esto salió en el Time hace años, ¿no? Y habla y se pregunta por qué los hombres que han vivido toda su vida con un acceso fácil a la pornografía están empezando a querer evitar el consumo de pornografía. Esto es sobre
el PIED, el Pornography Induced Erectile Dysfunction, la disfunción eréctil inducida por la pornografía, que está aumentando y que es una consecuencia lógica del estímulo supernormal que he explicado antes, ¿no? Al final, la relación sexual normal no parece atractiva, ¿no? Y no funciona, no responde el hombre adecuadamente a un estímulo normal, porque ya está necesitando un estímulo supernormal. Tenéis que tener en cuenta que nuestros jóvenes son la primera generación, ¿no? Son generaciones que están creciendo desde su tierna infancia con un uso, una capacidad de usar pornografía online de manera ilimitada. La violencia sexual convertida en sexy, esto es un problema muy serio. Han estudiado este asunto, está publicado en revistas médicas. Lo que hicieron fue estudiar películas porno. Cogieron 275 películas porno y eligieron 50 al azar. Y las estudiaron en cuanto al contenido, ¿no? De las 304 escenas que identificaron en estas 50 películas, el 88% contenían agresiones físicas, el 49% agresiones verbales. Solamente 1 entre 10 escenas no tenían agresión. La escena tipo tenía una media de 12 agresiones, tanto físicas como verbales. Una escena fue identificada con hasta 128 agresiones. Las mujeres eran víctimas en el 94% de casos y los hombres eran autores en el 70% de los casos. Las mujeres no presentaban respuestas negativas en el 96% de los casos. Esto es importante. O sea, si hay una agresión física o sexual en una escena y la mujer no solo no responde negativamente, sino que al revés, puede responder positivamente como que le gusta y eso le produce placer, lógicamente eso está transmitiendo un mensaje muy incorrecto a la población que consume. Otra situación que aparece en estas películas es que al principio no les gusta, pero al final sí. Es como que hay que insistir porque al final sí te va a gustar, ¿de acuerdo? Entonces, os podéis imaginar que esto en una sociedad determinada pues, puede acabar transmitiendo unas ideas muy devastadoras. Las 50 sombras de Grey son el paradigma de la violencia sexual convertida en sexy, ¿no? Me acuerdo en un país hace años, cuando empezaba la película a salir, pues que en los cines donde iban a iniciar la película, pues había mujeres en sus 50 fueras con camisetas señalando, ¿no? Hablando de Christian Grey, el actor, estoy ready, estoy para entregarme a ti, ¿no? Algunas mujeres acaban comprando efectivamente el producto de que la violencia es sexy y hay que recurrir a ella para resultar más atractiva. Pero ojo, esto no es una cuestión de opinión, eso está estudiado, ¿no? En la revista Journal of Women's Health pues hacen un análisis del contenido de la película y la declaran como película que enaltece la violencia. Lo que pasa es que la convierte en sexy, ¿no? Y en este trabajo de Europa Press se preguntaban, ¿qué puedes aprender si ves 50 sombras de Grey? Pues si vas a ver la película protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson, puedes aprovechar para afinar tu ojo crítico y aprender algunas cosas que te ayuden en tus relaciones. Uno, cómo detectar a alguien que tiene problemas afectivos bajo una aparente suficiencia. Es decir, ese señor tiene un problema afectivo. Cuando una relación se convierte en abusiva y asimétrica. Esa relación es abusiva y asimétrica. ¿Qué es el sadomasoquismo y cuáles son los rasgos de una personalidad dependiente? La actriz que se engancha en relaciones adictivas. Una persona un día me decía que la película no era tan mala porque la saga de las sombras de Grey acaba bien, ¿no? Que parece ser que él y ella se casan y forman un matrimonio feliz. Bueno, para mi gusto eso es la peor parte de la novela. ¿Por qué? Porque te hace pensar que con una persona así, con una relación así,
puedes acabar en un matrimonio feliz. Y eso es incorrecto. Al revés, esta película debería de enseñarte a pensar que esas son señales de alarma de una relación que no te conviene, porque no va a acabar bien. Efectivamente, luego salieron unos trabajos en los medios de comunicación, ¿no? Mata a su novia imitando una escena de 50 sombras de Grey. Un estudiante comete una agresión sexual recreando una escena de 50 sombras de Grey. Detenido un estudiante por violar a una compañera inspirándose en 50 sombras de Grey. Claro, tiene su lógica, ¿no? Porque si la película o las películas porno te muestran que insistiendo al final esa persona va a disfrutar de lo que estás haciendo y aunque diga que no, en el fondo quiere un sí, claro, esto el efecto que tiene es de mal educar a la gente. Desde luego hay bastante claridad ya. Aquí hay un metaanálisis, es decir, un estudio de estudios que acaba asociando el consumo de pornografía a las agresiones sexuales, tanto en hombres como en mujeres. Tanto agresión física como verbal acaban aumentando con el mayor consumo de pornografía. Y esto está ocurriendo también en adolescentes. El consumo semanal de menores de edad es común y además esto se asocia con que tengan relaciones románticas entre adolescentes más violentas, más abusivas. Entonces, también como otros efectos se ve que el adolescente que consume pornografía acaba teniendo una actividad sexual más precoz, aumenta la frecuencia de comportamientos de riesgo, tiene una actitud de mayor tolerancia a la multiplicidad de parejas, hay una mayor asociación con la asunción de otras conductas de riesgo, tabaco, cannabis, etc., y produce en ellos culpa, malestar, confusión y vergüenza. En el entorno familiar y social tenemos que tener, bueno, prestar cierta atención a estas pequeñas señales. Ojo, porque algunas de ellas son normales en el adolescente, con lo cual hay que tener un poco de ojo, ¿no? Pero bueno, son 8 indicaciones para por lo menos estar atentos, ¿no? Aislamiento progresivo tanto de su entorno familiar como de su entorno social, aumento de las discusiones y conflictos, tendencia a reaccionar con ira, progresivo cansancio crónico, disminución de rendimiento físico e intelectual, abandono de actividades habituales placenteras, dejamos de hacer deporte, dejamos de hacer cosas que nos gustan, problemas laborales de estudio o de actividades productivas en general, escasa capacidad de concentración, incremento de uso de la mentira, pérdida de interés en el encuentro sexual con el cónyuge, en este caso estoy hablando, pues si esto se aplicara a una persona casada, ¿no? Desvío del impulso sexual. Esto es interesante. Paula Vázquez es una personalidad en España de los medios de comunicación. Ella escribe en el diario El País lo siguiente. Le preguntan, esto era en la época en que había varias violaciones en grupo en España, ¿no? Había una alarma social con esto. Y le preguntan, ¿cuál cree que es la causa para que haya gente que vea normal practicar sexo en grupo de una forma tan violenta? Y ella dice, creo que la culpa la tiene el porno en Internet. Y ella afirma, yo consumo porno online, no tengo pareja, así que consumo este tipo de porno, sí. Y he comprobado que está muy de moda una categoría y da el nombre de una página web donde lo que te ofrecen es esto, es agresiones en grupo, ¿no? Pornográfico, ¿no? ¿Y qué es eso? Muchos tíos, muchos varones, hasta 30, con una sola mujer. Y lleva de moda año y pico, efectivamente. O sea, un periodo en que este tipo de pornografía se está alimentando a la población, esa población, en este caso la masculina, acaba perdiendo la capacidad de ser dueña de su sexualidad y asocia claramente el consumo de este tipo de pornografía con el querer imitar eso y hacerlo, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar realmente de qué estamos alimentando a nuestros jóvenes y luego no extrañarnos tanto del resultado que esto puede producir. Aquí hay distintas
intervenciones ya en el Diario del País, interesante, ¿no? En este trabajo hablan de 8 mitos del cine porno que causan daño a las relaciones sexuales reales. Es decir, ya están explicándote qué cosas en el cine porno hacen daño a las relaciones sexuales reales. Hay un cambio ya en la sociedad, porque ya nos estamos dando cuenta de que está haciendo daño, ¿no? Abajo a la derecha, otro trabajo que habla del imaginario del incesto está colonizando ya la pornografía, ¿no? Advierte que ya la pornografía está intentando meter la idea de que el incesto no sería tan malo, etc. Muy bien, pues hasta aquí el módulo 3 y cuando estéis listos podréis pasar al módulo 4. Muchas gracias.